Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצות. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo programa que nos acerca Cecilia Levitt aquí a Radio Sefarad de Tributo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Bueno, encantado de saludarte de nuevo. Acompañamos a los oyentes hoy con una mujer que se suma a estas historias, a estos tributos para crear memoria de la Shoah. Nos hablas hoy de Julia Pirot. Sí, vamos a ir a Polonia, pero vamos a hablar de una fotógrafa. Y esto realmente me tuvo toda la semana buscando información y es una figura muy, muy interesante y que me da mucho placer compartir con vosotros hoy. En realidad el apellido verdadero de Julia es Diamant, ¿sí? Julia Diamant. Y ella va a nacer en un pequeño pueblo en la Polonia sudoriental y nace en 1908. Su padre se llamaba Baruch Diamant y era un minero. Y su madre, Sura Schenfeld, que había fallecido cuando Julia tenía apenas 9 años. Tiene 2 hermanos, Marek y Mindla, de 12 y 6 años respectivamente. Al quedarse viudo el padre, Baruch, ya deja la mina, va a acoger a sus 3 hijos y se los va a llevar a Varsovia. Ahí se va a volver a casar y va a abrir una droguería. La vida, en Varsovia sigue siendo muy dura para ellos. Apenas tenían dinero y los niños no pudieron estudiar. Los 3 hermanos se afiliaron muy jóvenes, prácticamente adolescentes, al Partido Comunista Polaco. Y esto le va a costar a Julia 4 años de cárcel, aproximadamente cuando tiene 17, 18 años. Marek, por ejemplo, va a huir a Rusia más tarde y Mindla va a huir a Francia. Más adelante, y por la persecución, ¿no?, hacia los judíos en Polonia, y porque también Julia tiene este temor de ser arrestada de nuevo por sus ideales comunistas, se vio obligada a huir de Polonia y se va a instalar en París. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en París? Porque ella tiene la intención de reencontrarse con su hermana. Pero en el camino va a hacer escala en Bruselas. Primero en Bruselas va a caer enferma, pero va a conseguir, digamos, los medicamentos, va a salir adelante y tiene que trabajar. Y comienza a trabajar como obrera en una empresa de construcción y se va a convertir en la portavoz de sus compañeros durante, la ola de movimientos sociales que se producen en Bélgica. Allí va a conocer a Jan Pirot. Era un activista, era un obrero de la fábrica con el que se va a casar. Y este matrimonio es el que le va a otorgar a Julia la ciudadanía belga. Y también ella va a tomar el apellido de su marido. Y mientras se encontraba en Bruselas, va a comenzar a escribir artículos para revistas sindicalistas como FEM, y gracias a estos artículos, va a llamar la atención de la activista Susan Spack, que esta mujer había leído, ¿no?, estos artículos de Julia, y finalmente comienzan un vínculo, una relación profesional, hasta que Susan Spack le regala una cámara Leica Elmar III y la anima a inscribirse en un curso de fotografía y periodismo. Y comienza a tener así, ¿no?, va a cursar estos estudios y podemos decir que comienza a tener una trayectoria, como podemos decir, de fotoreportera. Pero ya en 1939, un poco antes de la guerra,
la agencia de prensa belga Fotovaro le encargó un primer reportaje sobre los países bálticos. Y como dije, tenía ya una trayectoria, pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ella se encuentra en los países bálticos. El ejército nazi va a entrar en Bélgica en mayo de 1940 y Jan, su marido, fue deportado al campo de Auschwitz. Pero Julia consigue escapar y reunirse con su hermana en Marsella. Allí, en Marsella, estamos hablando de la Francia libre, 1940, Hitler, la Alemania nazi, invade, divide Francia en dos partes, la Francia ocupada con sede en París y la Francia libre, la Francia de Vichy. Y entonces allí la Francia libre en Marsella va a trabajar como voluntaria en una fábrica de aviación. Pero luego, más adelante, se va a convertir en la reportera gráfica para Dimanche Illustré. Y esto le va a permitir realizar trabajos para la resistencia francesa. Para ellos va a transportar material de propaganda, armas y documentos falsificados. Y en 1941 va a ser su hermana Minla quien la va a introducir de lleno en la organización de la resistencia francesa, de la cual ya su hermana formaba parte. Julia se va a mantener en el frente siempre cerca de los combatientes, corriendo grandes riesgos y logrando unas fotografías dificilísimas de conseguir. Y será esta proximidad, ¿no?, a sus camaradas, a los maquis, lo que, bueno, le hará captar fotos de ellos en el monte o combatiendo ya a finales de la guerra en la invasión alemana, especialmente en las acciones del 21 de agosto de 1944. Este reportaje que ella hace es único en el momento. Estamos hablando ya agosto del 44, que la ciudad de París va a ser liberada, que esto es tras el desembarco de los aliados. Y en algunas de sus fotos se observa hasta fotos movidas, ¿no?, por la urgencia con la que van a ser tomadas, esa urgencia por registrarlo todo, ¿no?, para ser capaz de enseñarlo al mundo. Desde ese día ella escribió: me encontré con mi grupo de partisanos el 21 de agosto del 44 a las 15 horas frente a la prefectura. Los alemanes que huían disparaban y en cuclillas, al abrigo de la rueda de una furgoneta, tomé mi primera fotografía de la libertad que había encontrado. Julia Pirot, bueno, comprendió desde el primer momento la importancia de estas imágenes que obviamente ayudaban a construir estos relatos, estos imaginarios. Ella lo que va a hacer es dar un rostro humano a esta liberación a nivel local y bueno, lo que va a hacer es ofrecer a estos primeros lectores esta capacidad de identificarse en estos retratos, ¿no?, de gente común y corriente, que eran como ellos. El relato de la liberación de Marsella, por ejemplo, también va tomado de la mano de la resistencia francesa contra la invasión nazi. La gente dice no comprendía por qué iba yo a todas partes con mi cámara y que yo quisiera captar cada instante, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, pero es que yo pensaba que no iba a sobrevivir y por lo tanto quise captar y documentarlo todo. Antes y durante la formación, ¿no?, de 2 años en la Escuela de Fotografía en Bruselas, ya Julia deja como muy claro o muy clara su preferencia por los retratos y también por las fotografías de carácter social, en la que se destaca, vamos a decir, un profundo humanismo y en especial tiene un interés por los niños y también por las mujeres. Por eso la fotografía de guerra de Julia no excluye, ¿no?, lo contrario, incluye la participación de las mujeres en la resistencia como un sujeto activo y no como algo pasivo, ¿no?, de las consecuencias de la guerra.
ella va a fotografiar a las mujeres de enfermeras o en el frente, ya que como ella misma dice, yo las he visto trabajando en las fábricas, llevando armas y creando documentación falsa, inclusive corriendo el mismo peligro que los hombres. Después de este reportaje tan importante, ¿no?, de la resistencia francesa en Marsella, Julia recibe un nuevo encargo. Ahora debe fotografiar el campo de Bompard, que era un edificio que había sido requisado por la prefectura y donde internaban a mujeres judías alemanas y austríacas con sus hijos que evidentemente estaban ahí porque habían solicitado pasaporte, visa para los Estados Unidos. Los maridos habían sido internados en otros campos. Ella, Julia, consigue entrar en este lugar, en este sitio, y va a tomar fotografías. Y aquí lo que va a recoger es el testimonio de la vida diaria de estas mujeres y sobre todo la humanidad en el campo antes de la deportación a Auschwitz de una parte de estas mujeres y de los niños. Como dije, en todas sus fotografías destaca esta capacidad de poner en el punto de vista también lo cotidiano, ¿no?, pese al horror. Y quizás con esa intuición, podemos decir, demostrar la humanidad, lo humano, ¿no?, frente al suceso histórico. Es lo que sobresale del trabajo de Julia. Estas fotografías tomadas durante el levantamiento de 1944 en Marsella han sido ampliamente utilizadas por las agencias de prensa y sirven como documentación muy importante de la lucha para la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Como dije, Julia capturó imágenes memorables, no solo de los maquis en acción, sino también, como digo, de la llegada de los aliados y también del entierro de los caídos, ¿no?, durante la lucha. Después de la guerra regresó a Polonia y la encuentra absolutamente devastada por la ocupación nazi. Sabemos que sobre todo Varsovia estaba absolutamente destruida. Y ella comienza a fotografiar la pobreza extrema, el sufrimiento, ¿no?, que presencia allí. Va a fundar la agencia fotográfica WAF con un grupo de jóvenes fotógrafos y continuó trabajando como periodista y realizando un reportaje particularmente desgarrador sobre las atrocidades cometidas en Kielce durante el pogromo del 4 de julio de 1946. Poca gente conoce esta historia, la Shoah ya había acabado, y en esta Polonia, aquí se va a llevar a cabo un pogromo, ¿no?, este ataque violento sustentado por el propio gobierno polaco. Ella va a entender que el antisemitismo sigue vivo, ¿no?, este antisemitismo que ella había conocido y que aún daba lugar, como digo, a pogromos que ella va a documentar, ¿no?, como este ejemplo, el de Kielce, en el que van a resultar muertos 42 personas y heridas otras 80, y que va a tener una repercusión bastante importante, ya que algunas de las víctimas de este pogrom habían sido supervivientes de la Shoah. Y como digo, a pesar de las terribles revelaciones sobre los campos de exterminio y el número de judíos asesinados durante la Shoah, el antisemitismo que antes de la guerra impregnaba, ¿no?, todos los estratos de la sociedad polaca, estamos dando cuenta de que esto no había desaparecido. Al contrario, se estaba viendo como alimentado ahora por nuevas acusaciones. Quiero desarrollar un poquito esto, ¿no? Se comienza, por ejemplo, a distribuir folletos en Polonia, alentando a los judíos, a abandonar el país. ¿Por qué? Porque fueron acusados de comunistas, de responsables del nuevo régimen apoyado por Moscú, que quería controlar el país, y también el clero católico había vuelto a publicar la calumnia medieval de que los judíos utilizaban sangre cristiana para producir matzá.
Y también otro tema interesante es que hubo un fuerte aspecto económico que se llamaba la herencia de guerra. ¿Qué quiere decir? Los judíos regresaban de los campos, los judíos sobrevivientes, ellos eran propietarios de propiedades, de negocios, ¿no? Que ahora habían sido tomados por polacos, ¿no? Durante la Shoah. Y ahora la población polaca no lo quiere devolver, no lo quiere restituir. Entonces, los habitantes de Kielce, al igual que el resto de Polonia, como digo, no están dispuestos a devolver estas posesiones. Y muchos de los ataques contra los judíos en toda Polonia en estos meses posteriores a la guerra tiene que ver con estas disputas. Entonces, Julia va a documentar este odio nuevamente. Como ella dice, es el horror sobre el horror. Y después de esto ella sigue recibiendo encargos. Otro de los reportajes más conocidos fue el que hizo para el Congreso Internacional de Intelectuales por la Paz en 1948. En ese momento ella pudo retratar a grandes artistas de la época como Picasso, Aimé Césaire o Dominique de Santi, pero también fotografía a la juventud polaca que participa en la reconstrucción del país. Y en 1957 ya realiza un viaje a Israel, al Estado de Israel. Ella ahí intenta captar la vida cotidiana de los habitantes en aquellos años. Y su fotografía refleja el mismo interés, ¿no? Por captar las personalidades de los habitantes de las ciudades, retratar, ¿no? Como dije, el retrato es muy importante y en esto ella va a trabajar. Y durante muchísimos años sus fotografías, que habían recorrido el mundo, como digo, mostrando la resistencia de Marsella, van a circular, pero no se va a hablar de su autora, es decir, Julia Pirot no es conocida, hasta que se comienza a revisar, ¿no? Sobre todo desde la década de los 90, se hace una revisión con respecto a la memoria, al papel de la resistencia francesa en la lucha contra los nazis, y esto va a poner su obra en perspectiva y por fin en aquellos años se pudo recuperar de nuevo. La obra de Julia Pirot fue expuesta en diferentes sitios, en el Museo de Estocolmo, en el Centro Internacional de Fotografía y en el Instituto Histórico Judío de Varsovia, en el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, en el archivo en línea de Yad Vashem. Ahí sí se conservan importantes colecciones de su obra. En 1994, François Teubad va a publicar una biografía de esta fotógrafa, que en realidad las imágenes están unidas a la resistencia francesa. Cuando muere Julia Pirot en el 2000, con 92 años, ya se va a publicar un álbum recién en el año 2002. Quiero contaros que hace un año exactamente el Centro Sefarad Israel, aquí en Madrid, en su sede, llevó a cabo una exposición con las fotografías de Julia Pirot. Es cierto que eran solo unas 20 fotografías, todas eran retratos, todas en blanco y negro, y claro, dieron a conocer esta historia. Las fotografías son realmente impactantes y yo me alegré muchísimo que España tuviera, ¿no? aquí estas fotos. Voy a ir cerrando este tributo. Yo pienso también en los fotógrafos, ¿no? En esta misión. Creo que la imagen de Julia también debe ser inspiradora, ¿no? Para los fotógrafos actualmente, pero hoy todos nos podemos convertir también en fotógrafos. Quiero destacar también el rol de la mujer, porque ella en su fotografía destaca esto, ¿no? Este rol activo que tuvo ella hasta el final. Y también yo pensaba en el tributo de hoy
que la vida de Julia es un modelo de familia judía como tantas otras. Yo muchas veces abro un abanico y enseño familias judías ortodoxas, observantes, tradicionalistas, liberales. Fijaros que yo hoy no he comentado ninguna costumbre o tradición de esta familia. Y este era exactamente el modelo diverso de familias que viven en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Un adolescente que se incorpora al Partido Comunista y que va a hacer de eso, ¿no?, su propia vida. Así que esto también me parecía importante. Pero digo que esta variedad de familias, todas ellas eran judías y para Hitler no había diferencia. Todas ellas estaban bajo la lupa de esta, digamos, de la Shoah, y todos más o menos corrieron un riesgo trágico. Y con esto me despido. Bien, pues finalizamos aquí este personal retrato de Cecilia Levitt sobre la fotógrafa Julia Pirot, que nos has acercado hoy aquí a este tributo de Radio Sefarad. Te agradecemos todo este contenido y les invitamos a revisar la obra que pueda estar disponible, como nos decía Cecilia, de Julia, y mantener también su recuerdo a través de las fotografías de esta mujer que hoy protagoniza este tributo aquí en Radio Sefarad. Gracias. Un abrazo, Alex.